¿Crees que los reality shows son solo diversión, competencia y drama frente a las cámaras? Piénsalo 2 veces. Lo que ves en televisión es apenas la punta del iceberg, porque debajo hay un mundo de manipulación, secretos oscuros y verdades que nunca se cuentan. Hoy vamos a sumergirnos en un recorrido de 6 niveles, desde lo más superficial hasta lo más perturbador. Empezaremos con los detalles que todos conocen, pero poco a poco iremos descendiendo a las zonas prohibidas, contratos abusivos, traumas reales, tragedias, e incluso teorías que pondrán en duda todo lo que creías sobre este tipo de programas. Nivel 1. La superficie. Los reality shows nacieron como una simple ventana para ver la vida real de personas comunes, pero ¿realmente alguna vez fueron reales? A primera vista, todo parece entretenimiento inocente, concursos, romances espontáneos, conflictos casuales. Desde los inicios de Big Brother hasta fenómenos actuales como Exatlón o La Casa de los Famosos, el reality se convirtió en uno de los géneros más adictivos de la televisión. En México, uno de los primeros grandes éxitos fue Big Brother México en 2002. El país entero hablaba de lo que sucedía en esa casa. Niurka, quien luego participó en una edición VIP, es todavía hoy uno de los rostros más asociados al formato, por sus explosiones y declaraciones sin filtro. Otro caso popular fue Acapulco Shore, inspirado en Jersey Shore, pero con sabor mexicano. Fiesta, alcohol y peleas eran el pan de cada día. Era un reality descarado, sin reglas ni restricciones aparentes, que hizo famosos a personajes como Manny, Karim y Joey. La fórmula funcionaba: caos más drama más cuerpos perfectos igual a rating. En otros países sucedía lo mismo. En Estados Unidos, Keeping Up with the Kardashians llevó a una familia común a la cima del estrellato global. Aunque hoy todos saben que gran parte del contenido era cuidadosamente editado, en su momento se vendía como auténtico. El nacimiento de las celebridades fabricadas. En realities de competencia como MasterChef o La Voz se venden como puros y centrados en el talento, pero con el paso de las temporadas, empezaron a surgir teorías y filtraciones de que la producción seleccionaba quién ganaba o perdía, dependiendo del perfil más rentable. En muchos casos, la historia del participante importaba más que su habilidad. Pero incluso en estos niveles superficiales, ya empezamos a ver patrones preocupantes. Conflictos que parecen demasiado perfectos para ser espontáneos, reacciones exageradas justo cuando hay cámaras y personajes que siguen el estereotipo exacto que la audiencia ama odiar. ¿Realmente estamos viendo personas reales, o estamos viendo actores sin guión, manipulados para representar ciertos papeles? La Academia, el icónico reality musical mexicano, tuvo sus momentos de tensión mediática que parecían más propios de una telenovela que de una competencia de canto. Rivalidades forzadas, favoritismos obvios, romances que surgían justo antes de las galas, y escenas que parecían armadas solo para viralizarse en noticieros y redes. Y ni hablar de Enamorándonos, donde muchas parejas parecían actuar más que sentir, y el escándalo era el verdadero protagonista. ¿El amor? Solo otro personaje en el guión. También está el fenómeno de los influencers convertidos en estrellas de reality. Programas como La Venganza de los Expit trajeron a creadores de contenido como Danny Flow, Aida Cortés o Brendan Mesa, no por su historia, sino por su capacidad de generar clics y caos. Lo interesante ya no es el contenido, sino cuánto se puede monetizar el conflicto. Estos programas nos vendieron la ilusión de autenticidad, pero apenas estamos rascando la superficie. Lo más interesante está mucho más abajo. Cuando las cámaras se apagan, los contratos se firman y los verdaderos intereses salen a la luz. ¿Quién decide qué verás y qué no? ¿Por qué hay cosas que jamás muestran? ¿Y cuánto de lo que estás viendo ha sido cuidadosamente planeado para manipular tu atención? Prepárate, porque lo que viene después no es tan divertido. Es más, puede ser profundamente incómodo. Rumores reales. En este nivel descubrimos que los momentos reales muchas veces están planeados, que el drama no es espontáneo, y que hay un guión invisible detrás de todo. Uno de los rumores más repetidos es que muchos realities están parcial o totalmente guionizados. Es decir, lo que parece una pelea inesperada, una traición o un beso robado, muchas veces fue sugerido o inducido por los productores. Un ejemplo claro, Acapulco Shore. Varios exparticipantes han confesado que la producción los incentivaba a beber más alcohol,
a provocar peleas y a elegir pareja dentro del programa, incluso si no había interés real. ¿Por qué? Porque eso genera rating. Un programa sin conflictos no vende. Y eso lo sabían muy bien los creadores. En Big Brother México, los rumores apuntaban a que los productores elegían cuidadosamente los clips que salían al aire en televisión abierta, manipulando la percepción del público. Si querían favorecer a un participante, mostraban sus mejores momentos. Si querían hundirlo, solo mostraban sus errores o peleas. La realidad era una edición cuidadosamente manipulada. Incluso en La Casa de los Famosos, que se promociona como 24/7 sin filtros, se ha dicho que hay zonas sin cámaras y conversaciones que se eliminan intencionalmente del stream. Los espectadores solo ven lo que se les permite ver. Uno de los rumores más escandalosos en la historia de los realities ocurrió en The Bachelor, Estados Unidos, donde un exproductor confesó que el equipo editorial podía reescribir totalmente la narrativa de una concursante con solo editar reacciones y frases fuera de contexto. Tomaban una mirada seria, una pausa incómoda o una risa fuera de lugar y la insertaban donde más convenía. En Latinoamérica, muchos recuerdan la rivalidad entre Yolette y Lolita Cortés en la academia. Durante años se creyó que el conflicto era espontáneo, pero con el tiempo surgieron voces que aseguraban que fue alimentado por la producción para elevar el rating. Yolette fue mantenida en el programa incluso cuando su desempeño era duramente criticado, porque el público amaba el caos que generaba. También hay rumores de pagos secretos a ciertos participantes para crear momentos virales. Influencers invitados a programas solo por su historial de escándalos y no por aportar al formato. Esto ha pasado en programas como La Isla, Survivor México y La Venganza de los Ex. Y no es solo lo que se muestra, sino lo que se oculta. Muchas veces los escándalos más fuertes no llegan al aire. En Hexatlón, por ejemplo, algunos exparticipantes hablaron de conflictos físicos y peleas fuera de cámaras que jamás se mencionaron públicamente. Incluso en realities de cocina como MasterChef México, surgieron acusaciones de que el favoritismo era evidente y que los jueces recibían instrucciones de priorizar ciertos perfiles. No por talento, sino por la historia de vida del concursante o su conexión emocional con el público. El control mental. Hasta ahora pensábamos que el reality show solo manipulaba lo que tú ves. Pero en este nivel, la manipulación va mucho más profundo. Porque no se trata solo del espectáculo, sino de controlar cómo piensan, sienten y reaccionan los participantes. Muchos reality shows aplican condiciones psicológicas que rozan la tortura emocional. El aislamiento, la falta de sueño, el control del tiempo, la sobreexposición, todo eso afecta directamente la salud mental de los concursantes. Comencemos con algo simple pero clave, la pérdida del sentido del tiempo. En realities como Big Brother, los participantes no tienen relojes, no saben si es de día o de noche. Viven en una casa artificial sin ventanas. Esto genera una desorientación progresiva que los vuelve más vulnerables, más impulsivos y más emocionales en cámara. Se ha filtrado que algunos productores incluso controlan la hora en la que los despiertan o acuestan, modificando su ciclo de sueño para forzar reacciones más extremas. Dormir menos, comer mal, no tener privacidad. Todo eso impacta profundamente en el comportamiento humano. Y luego está la presión social extrema. En un entorno cerrado, cualquier roce se convierte en conflicto. Todo está diseñado para explotar las diferencias, empujar al límite y capturar ese momento exacto donde alguien explota. No por mala persona, sino por puro agotamiento. Muchos concursantes de La Casa de los Famosos han hablado del impacto psicológico que vivieron. Aunque parezca un juego, es un entorno controlado donde cualquier gesto o palabra puede ser usado en tu contra por la edición, o peor, por el juicio masivo del público. Vivir con la sensación de ser observado las 24 horas del día rompe incluso a los más fuertes. En Hexatlón, se denunció el uso de estrategias como limitar la comunicación con el exterior, modificar las condiciones del clima y hasta cambiar el acceso a alimentos para generar tensión. Todo en nombre del reto, pero con efectos emocionales que no siempre se consideran ni se compensan. Uno de los casos más extremos ocurrió en Corea del Sur, donde un reality similar a Survivor dejó a varios participantes con trastorno de ansiedad severa. El aislamiento, la competencia constante y la falta de empatía de la producción provocaron colapsos nerviosos reales.
Y esto no es exclusivo de los realities de competencia. En realities de citas como Love Island o Too Hot to Handle, los productores crean dinámicas de celos, exclusión y enfrentamientos amorosos que afectan la autoestima de los concursantes. Algunos de ellos han salido del programa con depresión, ataques de pánico y miedo al público. En México, participantes de La Venganza de los Ex y Enamorándonos han confesado en entrevistas que el encierro y la exposición emocional eran más intensos de lo que el público percibe. Se sienten obligados a generar contenido emocional o polémico, porque si no dan show, son invisibles y eventualmente eliminados sin explicación. Otro elemento poco hablado es el uso de psicólogos de producción. En algunos formatos, hay psicólogos contratados no para proteger la salud mental de los concursantes, sino para analizar sus puntos débiles y prever cómo pueden reaccionar ante ciertas situaciones. Es decir, usan el perfil psicológico como una herramienta narrativa, como una pieza del rompecabezas del drama. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro. Porque si una productora sabe que una persona es emocionalmente inestable, pero también sabe que esa persona va a dar buen show, muchas veces igual la eligen. Aunque eso signifique poner en riesgo su salud mental o su reputación pública por completo. El caso más trágico ocurrió en el Reino Unido con Love Island, donde 3 personas vinculadas al programa se suicidaron en diferentes momentos. Las críticas apuntaron a la presión psicológica, el acoso mediático y la falta de seguimiento emocional luego del show. La televisión buscaba rating. La salud mental era un daño colateral que nadie quiso asumir. Y no olvidemos el juicio social masivo. Salir de un reality puede parecer el inicio de la fama, pero también es el inicio del escrutinio brutal. Comentarios en redes, memes crueles, amenazas, odio digital. Muchos exparticipantes han terminado con secuelas emocionales más graves después del show que durante. Los reality shows han logrado algo impresionante: convertir el sufrimiento humano en entretenimiento rentable. No solo lo filman, lo provocan, lo editan, lo viralizan. Y lo hacen parecer divertido. Y tú, como espectador, nunca lo notas. Porque todo está disfrazado de dinámica divertida, reto de convivencia, juego romántico. Pero en el fondo, es un experimento psicológico de gran escala. Y si la manipulación mental está tan presente, ¿te imaginas lo que puede pasar en el siguiente nivel? Lo legalmente gris. Más allá de lo que ocurre frente a cámaras, hay un universo de contratos, cláusulas abusivas, demandas ocultas y silencios comprados. Todo empieza con el contrato de participación. La mayoría de los concursantes firman acuerdos donde ceden derechos de imagen, voz y hasta privacidad. En muchos casos, la productora puede usar su imagen como quiera, editar su participación como le convenga, e incluso lucrar con su historia, sin pagarles un solo peso extra. En realities como La Academia o La Voz, ha habido múltiples denuncias de exparticipantes que descubrieron que no podían presentarse en otros medios o firmar con otras disqueras durante años, debido a cláusulas abusivas que los mantenían atados al contrato original, aunque ya no estuvieran activos en el show. Y lo peor, muchas veces ni siquiera tienen acceso a asesoría legal antes de firmar. Están tan emocionados por participar, o tan desesperados por una oportunidad, que aceptan sin leer bien. Y eso los convierte en propiedad intelectual del programa. En Big Brother, por ejemplo, los contratos solían incluir la cláusula de renuncia a privacidad total, lo cual permitía a la producción grabar absolutamente todo, incluso momentos íntimos o incómodos. Legalmente, ellos cedían ese derecho. Moralmente, es otra historia. Uno de los casos más graves fue el de una concursante de Enamorándonos que denunció haber sido acosada por otro participante. Según su testimonio, la producción no solo no actuó con rapidez, sino que intentó minimizar el incidente para no dañar la imagen del programa. Ella terminó abandonando el show, y la situación fue cubierta como una decisión personal, sin mencionar lo ocurrido. Este patrón se repite. Cuando algo grave sucede tras bambalinas, lo más común es que la producción lo oculte, lo niegue o pague por silencio. Hay muchos rumores de indemnizaciones privadas firmadas con cláusulas de confidencialidad. No hay juicio, no hay escándalo. Pero tampoco hay justicia. En Survivor México, un exparticipante habló de condiciones físicas peligrosas, heridas que no fueron atendidas a tiempo y negligencia médica.
Al salir del programa, recibió amenazas legales por querer exponer lo ocurrido públicamente. Y no olvidemos el poder de los acuerdos de confidencialidad. Muchos exconcursantes no pueden contar su experiencia real durante años, bajo amenaza de demanda. Esto explica por qué tantas verdades salen a la luz mucho tiempo después, cuando ya es tarde para hacer algo. En Estados Unidos, el caso más polémico fue el de America's Next Top Model. Varias modelos denunciaron prácticas abusivas, cortes de cabello sin consentimiento, humillaciones públicas, retos físicos extremos. Todo estaba cubierto por contrato. Legalmente, ellas habían aceptado. Pero eso no lo hace ético. En Latinoamérica, también ha habido casos alarmantes. En Combate, Perú, se filtró que algunos productores amenazaban a los participantes con eliminarles el pago si no seguían ciertas órdenes o no generaban contenido suficiente. ¿Es un juego o una forma moderna de explotación laboral? Y aún más polémico, en algunos programas se ha hablado de relaciones inapropiadas entre productores y participantes. No siempre forzadas, pero sí bajo dinámicas de poder muy desequilibradas. En un ambiente donde alguien puede decidir si te quedas o te vas, cualquier relación está viciada desde el inicio. También están los casos de abandono psicológico post-programa. Muchos realities no ofrecen ningún tipo de acompañamiento una vez que termina la grabación. Sales del encierro, te enfrentas al odio en redes, a la fama súbita, a la caída emocional y nadie está ahí para ayudarte. Legalmente, ya no es su responsabilidad. Pero las consecuencias son reales. En algunos contratos, incluso hay cláusulas que permiten a la producción crear contenido derivado con tu imagen, sin avisarte ni pagarte. Esto incluye memes, recopilaciones de peleas, momentos embarazosos, todo monetizado. Y si todo esto suena fuerte, lo más escalofriante es que muchas veces estos contratos están 100% blindados. Escritos por abogados que trabajan para las televisoras, pensados para que no haya resquicios. Si firmas, te comprometes a todo. ¿Puede alguien realmente dar consentimiento informado en medio de tanta presión? ¿Y qué tan ética es una industria que se protege legalmente para hacer daño emocional, físico o económico? Este nivel de iceberg nos muestra una verdad incómoda. Los reality shows no solo manipulan emociones, también manipulan legalidades. Operan en esa zona gris donde lo que no está prohibido, está permitido. Y lo que está permitido, no siempre es correcto. Y aún falta bajar más. Porque en los próximos niveles, ya no hablamos de contratos o cámaras. Hablamos de vidas que se perdieron, de tragedias, de realidades que no deberían haber sido entretenimiento. Hasta aquí, ya vimos contratos turbios, manipulaciones psicológicas y una industria que lucra con el sufrimiento. Pero ahora, bajamos a un lugar donde el morbo deja de ser divertido. Porque hay consecuencias reales, dolorosas y en algunos casos, irreversibles. Muchos participantes de realities no salen famosos. Salen rotos. La depresión post-reality es más común de lo que se dice. El choque entre la exposición mediática y la soledad posterior es brutal. En México, varios exparticipantes de realities como La Academia o Enamorándonos han hablado de sentir vacío, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. Pasas de tener miles de cámaras y atención constante a un silencio absoluto. Y si no fuiste del agrado del público, lo que viene es aún peor: odio, insultos, amenazas. Uno de los casos más inquietantes ocurrió con una participante de La Voz México, quien, tras ser eliminada, fue duramente atacada en redes. Su autoestima se destruyó y desapareció del medio por completo. Nunca más volvió a cantar en público. En Survivor Francia sucedió algo aún más impactante. Un concursante llamado Gerald Babin murió durante el primer día de grabación por un paro cardíaco. La producción intentó continuar el programa como si nada. Fue solo cuando el médico del show se suicidó, presuntamente por la culpa, que se supo la verdad. 2 muertes, una detrás de otra, por un reality. Y si eso suena como una excepción, no lo es. En Japón, una concursante de Terrace House, Kana Kimura, se quitó la vida tras sufrir bullying masivo luego de un episodio en el que fue retratada negativamente. Tenía solo 22 años. En Estados Unidos,
The Miami Show fue cancelado después de que un invitado se días después de una grabación. Aunque no era un reality típico, su formato explotaba el conflicto personal como entretenimiento, exponiendo públicamente las miserias de los participantes. En América Latina no se han registrado muertes directamente vinculadas al formato. Al menos no oficialmente, pero sí muchos casos de adicciones, trastornos alimenticios y desapariciones mediáticas misteriosas. Un ex participante de Acapulco Shore, cuya identidad se mantiene reservada, reveló en una entrevista anónima que cayó en depresión severa tras el programa. El consumo de alcohol constante, las expectativas del público y la pérdida de su identidad lo llevaron a terapia intensiva. Dijo textualmente, me convertí en el personaje y olvidé quién era en realidad. Y eso es algo que muchos ignoran, los realities fabrican personajes. Pero cuando termina el show, nadie te enseña cómo volver a ser tú. Lo más incómodo de este fondo no es solo el daño individual, sino el consumo colectivo. Millones de personas ven estos programas, comentan, se burlan, exigen más. Somos parte de una cadena que premia el sufrimiento ajeno con likes y views. Y lo más trágico es que, para algunos productores, todo esto es medible. Un escándalo sube el rating. Una tragedia se convierte en tendencia. Y aunque suene cruel, la frase es real, el show debe continuar. Aquí ya no estamos hablando de manipulación o morbo. Hablamos de vidas arruinadas, de salud mental destrozada, de personas que nunca debieron ser puestas frente a una cámara, pero lo fueron, porque alguien vio potencial de monetización en su dolor. Y aún queda un nivel más. Uno que no se puede probar, pero que muchos sospechan. Teorías, rumores, cosas que si fueran ciertas, cambiarían por completo lo que pensamos de esta industria. Nivel 6, el abismo. Hemos llegado al fondo. A lo que no se dice, lo que no se comprueba, pero que muchos sospechan. Este es el terreno de las teorías oscuras, los rumores sin confirmar y el miedo de que todo sea verdad. Hay quienes creen que los realities son más que entretenimiento, que son, en realidad, experimentos sociales encubiertos. Formas de analizar el comportamiento humano bajo presión extrema, sin que los participantes lo sepan. ¿Te suena exagerado? Algunos documentos filtrados de productoras sugieren que hay equipos de análisis de comportamiento que estudian cada movimiento, cada interacción, cada quiebre emocional, como si fueran ratas de laboratorio. Una teoría recurrente es que ciertos realities sirven como pruebas piloto para estrategias de manipulación masiva. ¿Qué ocurre si enfrentamos a personas con ideologías opuestas? ¿Qué pasa si creamos caos emocional frente a millones de personas? ¿Hasta dónde aguanta un ser humano si lo empujamos con guión, presión y edición? Otro rumor que ha generado escalofríos es que algunas productoras buscan deliberadamente a personas con traumas o perfiles psicológicos inestables, no por error, sino para explotar su colapso emocional en pantalla. Se han filtrado audios de castings donde productores se interesan más en las heridas personales que en el talento real. Buscan concursantes o víctimas con potencial viral. En foros oscuros de Internet, hay quienes aseguran que algunos realities encubren dinámicas mucho más perversas, explotación sexual, chantajes, tráfico de influencias y vínculos con figuras de poder que nunca llegan a la prensa. Nada confirmado, claro. Pero el simple hecho de que existan tantos silencios comprados con dinero y abogados, ya es inquietante. También se habla de realities jamás emitidos. Pilotos grabados que fueron cancelados por el nivel de violencia, manipulación o consecuencias extremas. Material que nunca salió al aire, pero que circula entre ejecutivos como advertencia de lo que puede pasar si se va demasiado lejos. Y finalmente, una pregunta que muchos se hacen pero pocos se atreven a decir. ¿Y si los realities no son ficción, pero tampoco son espontáneos? ¿Y si todo lo que creemos auténtico ha sido diseñado para que nosotros también formemos parte del experimento? Porque no solo manipulan a los participantes, también manipulan a la audiencia. Tus emociones, tus opiniones, tu atención. Tal vez, tú también estás siendo condicionado. Acabamos de recorrer el iceberg más oscuro de los reality shows, y si algo nos queda claro es que lo que pasa frente a las cámaras es solo una mínima parte de la historia. En cada nivel vimos cómo la industria puede moldear realidades, explotar emociones,
y manipular no solo a los concursantes, sino también a millones de espectadores. Desde guiones disfrazados de espontaneidad hasta contratos que roban años de vida, pasando por tragedias humanas que nunca debieron convertirse en entretenimiento. La próxima vez que veas un reality, pregúntate, ¿qué no me están mostrando? ¿Qué historias quedaron enterradas bajo acuerdos de confidencialidad? Y, sobre todo, ¿por qué seguimos viendo y premiando este tipo de contenido? Si llegaste hasta aquí, significa que formas parte de ese pequeño grupo que ahora conoce lo que se oculta bajo la superficie. Compártelo, discútelo, y no olvides cuestionar lo que consumes. Porque tal vez, al final, el verdadero reality show somos nosotros, mirando, comentando, reaccionando, sin darnos cuenta de que también estamos dentro del juego. Si este video te dejó pensando, suscríbete y deja tu like para seguir explorando los secretos que pocos se atreven a contar.